Cordial saludo. A continuación, presentamos la actividad realizada unidades 1, 2 y 3, fase 5, evaluación final, prueba objetiva abierta del curso Psicología Política. En esta actividad participamos Derly Rocío Guzmán, Lizeth Catalina Espinosa, Sandra Milena Moreno, Jimena Díaz, Yurani Elizabeth Solarte, del grupo 55. Análisis de las 4 preguntas, resultado del debate y trabajo colaborativo. Teniendo en cuenta el resultado del plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016, desarrollo uno de los siguientes puntos. Le doy paso a la compañera Lizeth. ¿Cuáles fueron las modalidades y formas de participación política? Dentro de nuestro régimen de gobierno representativo y democrático deben ser valoradas todas las formas y mecanismos de expresión de la voluntad ciudadana, sobre todo aquellos actos y problemáticas políticas de la comunidad de la que se es parte inherente y que por lo tanto de su incumbencia directa. La participación de los ciudadanos en la vida política y social del país es una exigencia recogida tanto en las legislaciones como en los programas de gobierno de la mayoría de los países que se precian de un régimen democrático y de un reconocimiento de la relevancia de la decisión ciudadana. Le doy paso a la compañera Sandra. ¿Cómo se adelantó los procesos de socialización política? El proceso de paz se inició a principios del 2012 con una fase exploratoria y secreta de acercamientos iniciales entre el gobierno y las FARC. En agosto de ese mismo año, las partes anunciaron públicamente un acuerdo que planteaba las reglas de juego y una agenda de negociación. Las negociaciones se realizaron en La Habana, Cuba, a lo largo de los siguientes 4 años. Durante este tiempo, los equipos negociadores de la guerrilla y el gobierno colombiano discutieron uno a uno y a puerta cerrada una serie de acuerdos temáticos. La metodología que escogió el equipo de Santos fue, a grandes rasgos, la siguiente: avanzar a partir de una agenda claramente predefinida, resultado de un acuerdo previo entre los dos equipos negociadores, trabajar fuera de Colombia bajo confidencialidad, con acceso restringido para los medios de comunicación y no llegar al cese al fuego bilateral, sino hasta que concluyan las negociaciones. A lo largo de octubre se dieron reuniones entre las partes para renegociar los acuerdos hasta que a mediados de noviembre las FARC y el gobierno anunciaron un nuevo acuerdo. El texto de Juan Carlos Rodríguez Raga en este volumen identifica los momentos cronológicos fundamentales de la renegociación, los cuales culminaron en la firma de nuevos acuerdos en Bogotá a finales de noviembre. Tras muchas discusiones y no pocas críticas, el gobierno y las FARC optaron por refrendar los nuevos acuerdos vía el Congreso bajo el argumento de que el fallo de la Corte Constitucional que había autorizado el plebiscito aclaraba que la no aprobación popular no suponía automáticamente que estos fueran inválidos. En su fallo, la Corte autorizaba al Ejecutivo para que explorara formas alternativas de refrendar los acuerdos, dado el caso, y así fue. Le doy paso a la compañera Yurani. ¿Qué factores orientaron la conducta de voto y la construcción de la opinión pública? La opinión pública es una figura temporaria e imperfecta del cuerpo electoral, de manera que los sondeos son representativos de la opinión pública y esta, en parte, es representativa de las conductas electorales. La opinión pública y el comportamiento electoral sugiere que su vinculación conforma ya un ámbito de investigación en sí mismo. En este sentido, es creciente la literatura que se encuentra bajo la referencia opinión pública y comportamiento electoral. Esto se suma que el voto es un acto racional, porque los votantes votan por el interés público y propuestas que ofrecen los candidatos, impulsando y motivando a un voto. Esto, como bien se sabe, es una estrategia favorable y competitiva importante para conservar el poder político. Entonces, aquí donde aparece la razón de la conducta del votante. Durante la corta campaña del plebiscito por la paz,
Tanto los promotores del sí como los del no recurrieron al uso de las emociones más que de las razones para persuadir a los votantes. Pero quienes más lejos avanzaron por la sed de la manipulación de las emociones, o si se quiere, para expresarlo en un término que se ha vuelto de uso corriente en el lenguaje de los medios en los últimos 2 años. Los que más avanzaron por el camino de la posverdad fueron los promotores del no, en un momento crucial para Colombia. La refrendación de los acuerdos de paz con el grupo armado de izquierda de mayor capacidad militar y por tanto con mayor capacidad de infligir daño en términos de vidas y recursos. Le doy paso a la compañera Jimena Díaz. Para razonar sobre la tendencia del voto que tuvo el plebiscito, hay que contextualizar un poco la situación que se evidenciaba en el país. Se llevaban a cabo las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero FARC, y esto despertó en las personas diferentes sentimientos y pensamientos alrededor de este tema. Se veían claramente dos posiciones con respecto al proceso, una a favor y otra en contra, aunque la mayoría tenía la esperanza de que Colombia progresara. En este sentido, las corrientes dentro del campo de estudio de la opinión pública y de las teorías que procuran comprender el comportamiento del voto han tenido que equipar ambos conceptos con el objeto de explorar y cuestionar este supuesto. Se propone descubrir la relación opinión pública, comportamiento electoral a través del desarrollo conceptual de la opinión pública. Comportamiento electoral a través del desarrollo de la opinión pública y el campo teórico de la investigación del voto presentado en las diferentes formas en las que se fue dando la vinculación de la opinión. El sentido del voto se maneja bajo tres teorías: la conductista, racional y cultural. Le doy paso a la compañera Derly. ¿De qué manera los medios de comunicación masiva ejercieron influencia sobre los resultados? Es muy obvio que el cubrimiento que hacen los medios de comunicación del plebiscito y el proceso de paz, la manera en cómo narran y construyen el sentido de la violencia y el conflicto a través no solo del contenido noticioso, sino también a través de sus contenidos comerciales, pueden influir directamente en la manera en cómo la ciudadanía y los distintos actores construyen su propia perspectiva del plebiscito y a perpetuar condiciones culturales, estructurales que alimentan la continuidad del conflicto en todo orden, al mismo tiempo que inciden en los resultados. Por consiguiente, los medios de comunicación masiva tienen un papel determinante en la construcción mediática de la realidad del proceso de paz. La cobertura mediática del proceso, su visibilidad, los enfoques interpretativos y los estándares de interpretación de los temas son determinantes para la construcción de las actitudes e imaginarios sociales frente a la paz y a los resultados del plebiscito y por ende en el proceso de negociación. Muchísimas gracias.